Hola, hola, buenas noches. Hoy paso por aquí a pues iniciar un ciclo de compartidas con ustedes con la intención bueno, de darles a conocer un poco más genuinamente o más cercana lo que es mi emprendimiento, Kinesthesia Learning y digamos aquellas evidencias o aquellos hechos que han permitido que hoy día este emprendimiento esté aquí puesto al servicio de todo aquel que simplemente quiera y desee reinventarse desde sus entornos iniciales, desde sus formas de aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero pasar a compartir con ustedes lo que fue, a ver, una primera, a ver, como ese primer esa primera situación de vida que a Amalia Franco la llevó, ¿no?, a pensar en que tenía un producto entre sus manos para entregar a una audiencia potencialmente interesada, ¿no? Y como una situación personal de vida finalmente, digamos, resulta en un hallazgo interesante, fabuloso y que más tarde podemos sacar provecho para simplemente reinventar la forma como hacemos las cosas y hacerlas más amigables, digámoslo así, ¿no? Esa historia, esta primera historia, trata de la aproximación al aprendizaje que tuvo mi hijo, Gael Eduardo, ¿no? Y recuerdo que él desde tempranas edades era un niño, primero sumamente curioso, inquieto, era una persona eh, un poco abstraída también. Él era, a ver, bajo al menos los indicios que nos dieron a nosotros sus maestros, era un niño difícil para acceder, para accederle, para llegarle, ¿no? Y para lograr que él hiciera algo, siempre había que estar, todo estaba, tenía que estar como muy, muy argumentado. A ver, tenía que simplemente ser muy bien llevado. Si además había algún indicio de obligación para hacer las cosas o hubiese algún problema, pues, para adicional para que él llevara a cabo la tarea, podía hacerse simplemente no solo una montaña cuesta arriba, sino además una montaña rusa, ¿no? Como que las dos cosas juntas. Eh, en ese proyecto, en ese proceso, bueno, obviamente su papá y yo nos las vimos bien complicadas, ¿no? Porque eran continuas llamadas de atención, era continuamente estar en una dirección, bueno, porque Gael Eduardo hizo aquí, porque Gael Eduardo hizo allá, que hay que someter a Gael Eduardo a evaluaciones psicológicas para determinar qué es lo que pasa con el niño. Y bueno, resulta que bueno, en ese punto, y bueno, como buen padre, negado, dispuesto a ayudar a su hijo a costa de lo que sea, ¿no? Empezamos una búsqueda. Yo personalmente me lo tomé muy para mí, ¿no? Porque siempre tuve como esa vocación de ayuda y si estaba ligado además al aprendizaje, para mí era algo que era importante, ¿no? Atender. Y empieza Amalia Franco una búsqueda de estrategias, de herramientas, empiezo a investigar, a leer libros. Y en ese mismo tiempo recuerdo que comencé, me formé como facilitador de alto impacto. Y bueno, al momento que entro en este mar o en este universo, digamos, genial, completo, complejo, pero a la vez hermoso, comencé a conectar con estrategias, con esa posibilidad totalmente abierta de hacer cosas creativas nuevas que me permitieran ayudar a mi hijo. Y eso, pues allí conseguí historias fabulosas, como por ejemplo la de Logan, la planté, este niño que reinventó su manera de educar, llegó a contenidos como los que entrega Sir Ken Robinson, ¿no? Y esta nueva vista de la necesidad de rescatar la creatividad en los espacios de estudio. Entonces, bueno, les puedo decir que todo fue un iterar continuo,
probar, ensayo y error, ver qué podía funcionar, ver qué no podía funcionar y descartar y volver a ajustar. Y en ese ir y venir me di cuenta que mi hijo se era mucho más fácil para lograr sus objetivos de aprendizaje cuando él se le iba por caminos paralelos, cuando se utilizaba el arte, cuando yo utilizaba e introducía movilidad dentro de ese proceso, ¿no? Como por ejemplo ejercicios estilo brain gym, como por ejemplo pequeños recesos donde él pudiera caminar conscientemente o hacer algunas calistenias, etc. El punto es que empecé a medir el resultado de esto y fue genial. Empecé a incorporar herramientas que el mismo Tony Buzan, por ejemplo, con el tema de los mapas mentales, comenzó a ser una de las estrategias favoritas de Gael porque lo ayudaba a ver gráficamente y con colores, de una manera mucho más pragmática, ese contenido y para él era increíblemente mucho más fácil de manejar y recordar, ¿no? Entonces, les puedo decir que, bueno, de todo esto y de un proceso que, bueno, oye, no quiero entrar tan en detalle porque quizás no está detrás de este objetivo, ¿no? Nace Buffer Schooling. Buffer Schooling nace en una gestora de negocios como una idea fabulosa para lograr cómo vincular pues, la educación formal a un proceso de movilidad y estrategias alternativas o disruptivas para incorporar contenidos dentro del proceso de educación formal, digámoslo así, ¿no? ¿De dónde Buffer Schooling? Bueno, Buffer Schooling llega a mí como una especie de insight, ¿no? Como yo soy químico, me recordé en su momento cuando estudiaba reacciones químicas y recordé el principio de Le Chatelier y lo que era el principio de operación de una solución amortiguada. Una solución amortiguada simplemente es una solución que logra mantener el pH constante a pesar de que puedan haber variaciones importantes en las condiciones en las que se están llevando a cabo las reacciones, es decir, temperatura, presión, concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Más tarde, ¿qué es lo que buscábamos, no? Lograr tener un pH controlado. Si nosotros pudiéramos trasladar esta metáfora a la educación y pudiéramos conseguir el mecanismo para que nuestros chamos aprendan, pero a la vez incorporen la movilidad y la autorregulación dentro de ese proceso como un todo, podríamos lograr que primero la energía de estos chamos se pueda canalizar de una mejor manera, ¿no? Y qué mejor manera que desde el movimiento, ¿no? Ahí es particularmente donde mi proyecto tiene, o al menos mi idea dentro de Kinesthetic Learning, es hacer inmersión directa, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿en qué se diferencia este método o esta forma de hacer las cosas con las propuestas de after schooling, por ejemplo, cuando el niño sale de clases formales y pasa unas 3-4 horas después de sus actividades haciendo cualquier otro tipo de actividad, por ejemplo, de artes plásticas, por ejemplo, artes marciales, teatro, danza, yo qué sé, cualquiera disciplina que fuera simplemente distinta a la escolaridad formal, ¿no? O que no fuese unas tareas dirigidas. Entonces, ¿en qué se diferencia Buffer Schooling de esto? Bueno, simplemente en lograr establecer un mecanismo que eso está, pues digamos, estudiado, reportado, teniendo en cuenta, por un lado, los periodos de atención en este caso del estudiantado o el estudiante, tener en cuenta el proceso regulatorio y también la movilidad, porque todos sabemos que en el momento que nosotros estamos en posiciones pasivas, sentados por muchas horas o por mucho rato, hay un momento que ya el cuerpo demanda moverse, demanda estirarse, demanda hacer algún tipo de actividad física. Además que la atención va decayendo naturalmente. Entonces, con este proceso lo que hacemos es insertar conscientemente, programadamente, movilidad dentro del aula. Y esa forma de hacerlo, digamos, es
lo que yo he intentado diseñar desde el método Buffer School. Entonces, digamos que bueno, este tema de los niños de estas épocas son simplemente niños que vienen como con un chip incorporado, yo digo, ¿no? O sea, vienen con una inteligencia natural para ciertas cosas. Lamentablemente no ha habido ese espacio de cambiar el foco, ¿no? De llevarlo a esa observación un poco más atenta del niño y sus entornos y sus maneras de acceder al aprendizaje, ¿no? Y con esta metodología vamos un poco hacia ahí, ¿no? A voltear el foco, a estar atento más del niño y de las necesidades o las inclinaciones inclusive del niño. Y más tarde, por un lado, pasamos la página o empezamos a pasar la página con respecto a las etiquetas, ¿no? Siempre se ha querido que los niños se comporten de una manera específica, tengan una respuesta de una manera específica, y eso simplemente les corta su libertad de acciones y decisiones, ¿no? Y como ellos quieren o como ellos pueden aprender mejor y además alegres y además dispuestos, ¿no? Entonces, la invitación es un poco a eso, a soltar las etiquetas, a buscar nuevas formas, ¿sí? Si tú quieres que desde mis espacios yo te apoye o pueda apoyar o pueda escuchar las necesidades que tú como audiencia, tú como instituto, tú como madre o padre quiere empezar a implementar este tipo de cosas en sus hijos, pues yo estoy completamente a la orden, ¿ok? Te dejo abiertas mis redes, ¿sí? Por supuesto acá el Instagram es @corpofacilitadores, mi correo es corpofacilitadores@gmail.com y por Facebook, es igual, ¿no? @corpofacilitadores y bueno, por supuesto mis teléfonos aquí abiertos para escuchar, para abrir espacios de socializar estas ideas y dispuesta completamente pues para prestar este servicio a quien pueda requerirlo. Les cuento que el final de la historia es muy loco, es muy particular porque, bueno, resulta que después de dar tanto y tanto tumbo con mi hijo, llegamos a un punto en el que después a él se le practicó un estudio, un test de inteligencia y resultó ser que Gael Eduardo rozaba los índices de un niño genio. Y eso, bueno, quizás lejos de decirte, mira, oye, tienes un niño con unas condiciones de aprendizaje particulares, también tienes un niño con un grupo de bondades y con un grupo de deficiencias. Por ejemplo, Gael Eduardo tenía una altísima intolerancia a la frustración y Gael Eduardo tenía dificultades en las competencias relacionales, que fueron increíblemente mejoradas a través de todo este tema. Y más allá de decirles, mira, es que mi hijo es así o que mi hijo es así, es simplemente entender que cada niño tiene necesidades muy personalizadas, muy particulares, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es entrenar esa observación delicada y cuidadosa. Bueno, por aquí me quedo atenta y a la orden. Me despido. Buenas noches.